Hello, I'm Teacher Paul Lota. El presente simple en inglés te sigue dando dolores de cabeza, especialmente cuando tienes que usar He, she, it. Se te olvida la S al final de los verbos. O peor aún, no sabes cuándo ponerla y cuándo quitarla. No te preocupes. En este video vas a dominar el presente simple de forma 100% visual, completa y tan sencilla que nunca más te vas a volver a equivocar. Empecemos. El presente simple es el tiempo verbal que se utiliza para describir situaciones estáticas, constantes o repetitivas. No se enfoca en el momento exacto en el que ocurre la acción, sino en la permanencia, la regularidad o la validez de esa información en la línea del tiempo. El presente simple se encarga de definir tres cosas: los estados permanentes o gustos, es decir, lo que te gusta, dónde trabajas, dónde vives y tus sentimientos. Por ejemplo, He lives in London. I like chocolate. rutina y hábitos. Todo lo que haces de forma cíclica. No importas y pasa cada 5 minutos o una vez al año. Si se repite es presente simple. Por ejemplo, The train leaves at 8 a.m. I drink coffee every morning. hechos generales y verdades universales. Todo lo que funciona como una regla, una ley científica o una verdad de la sociedad que nadie discute. Por ejemplo, Plants need light. The sun rises in the east. para aprender a formar las oraciones afirmativas, vamos a dividir los pronombres personales en dos grupos. El grupo 1 está conformado por I, you, we. They. y el grupo 2 está conformado por la tercera persona. He. She. It. En las oraciones afirmativas, el grupo 1 usa los verbos normal, es decir, en su forma base. Por ejemplo, I live in London. They play soccer. pero en el grupo 2, el verbo debe llevar obligatoriamente una S al final. Por ejemplo, She lives in Spain. He plays the guitar. ahora como escribimos esa S, existen tres reglas fundamentales de ortografía. La regla número 1. A la mayoría de los verbos, solo se le agrega una S al final. Escuchemos estos ejemplos. Vamos a ver y escuchar una comparación entre el grupo 1 y grupo 2. I work. He works. You eat. She eats. They play. It plays. Regla número 2. Si el verbo termina en o, ch, sh, x, doble S se le agrega es. Por ejemplo, Watch. She watches. Wash. He washes. Go. It goes. y la regla número 3. Si el verbo termina en consonante seguida de una y, eliminamos la y y ponemos es. Por ejemplo, Study. She studies. Fly. It flies. mucho cuidado aquí, el verbo, Have. que significa tener, es un caso único y rebelde. Se vuelve a dividir los pronombres personales en dos grupos, recordando que el grupo 1 está conformado por I, you, we, they, y el grupo 2 conformado por. he, she, it. Con el grupo 1, el verbo Have. no cambia su forma base, pero para el grupo 2 cambia de forma por completo. Con el grupo 1 usamos el verbo, Have. y con el grupo 2 usamos el verbo. Hads. Veamos estos ejemplos del grupo 2 usando el verbo. Hads. She has a dog. Ella tiene un perro. He has a big house. Él tiene una casa grande. The car has 4 doors. El carro tiene 4 puertas. Estructura para escribir oraciones afirmativas. La estructura del grupo 1 es sujeto más verbo base y de último el complemento. You study English on Mondays. They play soccer. I wake up at 6 a.m. Estructura del grupo 2 para escribir oraciones afirmativas. Sujeto, verbo, siguiendo una de las tres reglas de ortografía anteriores y complemento. He studies English on Mondays. She plays soccer. Para decir que no en el tiempo verbal presente simple, necesitamos un ayudante, un verbo auxiliar. Ya no se usa la S en el verbo. Para el grupo 1 usamos el verbo auxiliar. Do not. Contraído es. Don't. Y para el grupo 2, el verbo auxiliar es. Does not. Contraído es. Doesn't. Ahora conozcamos la estructura de las oraciones negativas del grupo 1. Sujeto seguido del verbo auxiliar. Don't. Después el verbo en su forma base y por último el complemento. We don't live in Paris. You don't drink tea. Ahora conozcamos la estructura de las oraciones negativas del grupo 2. Sujeto seguido del verbo auxiliar, Doesn't. más el verbo en su forma base y de último el complemento. He doesn't live in Paris.
She doesn't drink tea. Ahora vamos a aprender la estructura de las preguntas. En el grupo 1 la estructura comienza con el verbo auxiliar, Do. más sujeto, el verbo en su forma base, el complemento y por último el signo de interrogación. Do you speak French? Do they work here? La estructura del grupo 2 en las preguntas comienza con el verbo auxiliar. Does. Sigue el sujeto, después el verbo en su forma base seguido de complemento y por último el signo de interrogación. Does she speak French? Does he work here? Las respuestas cortas también se dividen en dos grupos. El grupo 1 usa el verbo auxiliar. Do. La estructura de las respuestas cortas afirmativas comienzan con la palabra, Yes. el sujeto y el verbo auxiliar, Do. sin contracciones, mientras que las respuestas cortas negativas del grupo 1 comienzan con la palabra no, el pronombre personal y por último el verbo auxiliar, Do not. o su forma contraída. Don't. El grupo 2 en las respuestas cortas usa el verbo auxiliar. Does. La estructura de las respuestas cortas afirmativas comienza con Yes. pronombre personal y el verbo auxiliar. Does. Y la estructura de las respuestas cortas negativas comienza con no, seguido del pronombre personal, por último el verbo auxiliar, Does not. o su forma contraída. Doesn't. ¿Cómo se forman las contracciones con el verbo auxiliar? Do not. En el grupo 1. I don't like tea. We don't travel. ¿Y cómo se forman las contracciones con el auxiliar? Does not. Del grupo 2. She doesn't study. He doesn't drive. Les quiero recordar que estas contracciones solo se usan en las oraciones negativas y en las respuestas negativas. Ahora es tu turno. Completa las oraciones usando lo aprendido en la clase de hoy. Cada oración tiene el verbo que debes usar entre paréntesis, y en la pregunta debes colocar el verbo auxiliar que le corresponde. Escribe en los comentarios las respuestas. Y si te gustó la primera actividad, te tengo otra. En los comentarios vas a escribir en inglés esta oración: mi mamá tiene un hermoso carro. Los estaré leyendo y corrigiendo. Si este video te ayudó a entender el presente simple, dale like y suscríbete a mi canal. Cualquier duda, o si necesitas la explicación de un tema en específico, déjala en los comentarios. Los estaré leyendo y respondiendo. Thanks for watching. See you next class. Bye bye.